Imaginemos por un momento un litigio corporativo de millones de euros a ver, el diseño de una política pública a nivel nacional que tras meses y meses de trabajo fracasa de forma estrepitosa. Y ojo, un fracaso que no ocurre porque el equipo legal no sea brillante, ni por falta de presupuesto o recursos. Exacto. Fracasa por algo muchísimo más sutil y a la vez mucho más peligroso. Fracasa porque la pregunta inicial, la que desencadenó absolutamente toda la investigación, estaba mal formulada desde su base gramatical. Es que a veces tenemos esta visión, digamos, casi romántica de la investigación, ¿verdad? Sí, totalmente. Como si todo empezara con una especie de momento eureka. Claro, una chispa espontánea donde la gran pregunta mágica aparece en la mente, lista para cambiar el mundo. Pero la realidad de construir conocimiento verdaderamente sólido, ya sea para sostener una tesis académica o para armar un informe estratégico en una empresa, es mucho menos inspiracional y, bueno, muchísimo más arquitectónica. Es pura ingeniería mental, sí. Y precisamente hoy nos vamos a sumergir en uno de los textos que mejor disecciona esta arquitectura. Hablamos del manual Cómo elaborar una tesis en Derecho, de Mario Escrivá Tineo. Este material resulta fundamental y estoy segura de que a quien nos escucha le va a fascinar, porque desnuda el proceso intelectual por completo. Sí, lo desmonta pieza por pieza. Exacto. Desmonta el mito de que investigar es sentarse a esperar la inspiración bajo un manzano y revela que en la práctica es un ejercicio estricto. Analizar este texto funciona como poner bajo el microscopio las piezas precisas con las que se construye el conocimiento validado. Y aunque el enfoque del manual es puramente legal, la mecánica de fondo es universal, que es lo interesante aquí. Completamente universal. Esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Aunque la fuente opere en el ámbito del derecho, la habilidad de estructurar un problema, de pasar de la pura abstracción a lo hiperconcreto y fijar objetivos, es un superpoder absoluto. Un superpoder para el día a día, de hecho. Es la misma gimnasia mental que necesita quien nos escucha para que una reunión crítica en la oficina no acabe en divagaciones, o para diseccionar el alud de información diaria sin sentir una sobrecarga insoportable. Madre mía, la sobrecarga informativa es el gran mal de nuestro tiempo. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. Porque antes de siquiera plantear una pregunta, hay que entender qué es exactamente un problema. Ahí está la clave. Existe una tendencia enorme a confundir una simple queja o una observación general con un problema de investigación real. Sí, la gente suele mezclar las cosas. Y la clave aquí reside en lo que el autor define como la descripción de la realidad problemática, que requiere un enfoque estrictamente deductivo. Un enfoque deductivo que, bueno, el manual explica de forma muy visual. Claro, opera como un embudo metodológico. No se puede lanzar una pregunta al vacío y esperar que adquiera sentido por sí sola. ¿Necesita contexto? Exacto. Requiere construir un contexto que descienda progresivamente. En la parte más ancha de ese embudo, en la apertura superior, se sitúa el fenómeno a nivel macro, frecuentemente a nivel internacional. Y de ahí vamos bajando, entiendo. A partir de ahí, la narrativa desciende al ámbito nacional y finalmente se estrecha hasta llegar a la mismísima punta del embudo, que es el plano local y específico. O sea, de lo global a lo superconcreto. Eso es. Y ojo, este descenso no se construye con opiniones de pasillo o percepciones. Exige el anclaje de datos estadísticos, conclusiones empíricas y estudios previos. Para demostrar que el problema tiene masa y volumen real, claro. Es como hacer zoom en una aplicación de mapas en el ordenador. Me encanta esa analogía, sí. Empiezas viendo el globo terráqueo completo, con todos los continentes. Luego ajustas la lente para centrarte en un solo país. Bajas a la comunidad autónoma y sigues haciendo zoom hasta que ves la calle exacta. El cruce de semáforos y el portal. Eso es, el portal específico donde está ocurriendo el incidente. Sin todo ese contexto previo de continentes y países, pues la calle aislada no significa nada. Exactamente. Le das un marco de referencia ineludible. Pero, leyendo esta metodología me surge un cuestionamiento bastante claro. A ver, cuéntame. El autor hace muchísimo hincapié en que la descripción debe detallar la reacción del derecho frente a ese problema, y sobre todo las consecuencias de la inacción del derecho. Sí, es un pilar básico del texto. Pero, si alguien está desarrollando una investigación en un entorno jurídico, ¿acaso no es una obviedad absoluta que subyace un problema legal? ¿Por qué la exigencia de justificarlo de una forma tan exhaustiva? Lo fascinante aquí es que esa aparente obviedad
Es una de las trampas más comunes en la investigación académica y profesional. Ah, sí. Sí, sí. La distinción crítica radica en separar de forma súper tajante un problema social de un problema jurídico. Vale, entiendo por dónde vas. Piensa en un problema social gravísimo, como puede ser la pobreza extrema o el desempleo juvenil. Eso genera indignación, debate en la calle, Claro, son dramas reales. objeto de investigación jurídica. Para cruzar esa frontera es imperativo aislar la variable legal. O sea, no basta con decir que algo está mal. Exacto. La investigación tiene que responder a cuestiones estructurales. Por ejemplo, ¿qué mecanismos está utilizando la ley actual frente a este drama social? Ya, cómo está reaccionando el ordenamiento jurídico. O cómo está fracasando, ¿no? Eso es. Y el punto de inflexión metodológico, lo que te valida, es demostrar el desastre que provoca la no intervención del derecho. Si no existe una grieta demostrable en la ley, una norma ineficaz en la práctica o un vacío legal flagrante, simplemente no hay caso. Wow, claro. Este filtro es vital porque transforma el activismo de redes sociales o la mera queja en un análisis riguroso y justificable. O sea, se pasa del típico esto es súper injusto y hay que arreglarlo al este es el fallo técnico exacto en el engranaje del sistema y aquí están las víctimas de esa fricción. Tal cual. Has dado en el clavo. Y establecer esa justificación clara, saber quién necesita esta investigación y por qué, es lo que te da permiso para avanzar. Es tu billete de entrada. Sí. Bueno, y una vez que ese mapa tridimensional del problema está trazado, el terreno metodológico se divide, ¿verdad? Sí, se bifurca por completo. Según el manual, existen dos grandes rutas para formular la pregunta central: la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa. Dos mundos totalmente distintos. Entrando primero en la cuantitativa, los encontramos con que la estructura de la pregunta no es libre para nada, sino que responde a una fórmula matemática del lenguaje. Es de una rigidez tremenda, ¿sí? No se trata de juntar palabras que suenen bien o que queden bonitas. Se trata de ensamblar componentes obligatorios. Y si te falta uno, se cae todo. Claro. Necesitas una palabra de arranque, un pronombre o un adverbio interrogativo que dicte la intensidad. Luego se suma a la variable exacta que se va a medir. Exacto, más el grupo de personas o el fenómeno afectado. Y se cierra con unas coordenadas que son inamovibles: el espacio y el tiempo. Es que si retiramos un solo elemento de ese ensamblaje, todo el andamiaje intelectual colapsa. El nivel de precisión exigido es, bueno, casi milimétrico. Fíjate si es preciso que el material de Escribatineo ilustra esto con un ejemplo sobre violencia de género que es tela. Es un ejemplo larguísimo pero perfecto. Voy a leerlo tal cual. A ver. La pregunta se articula así: ¿en qué medida es eficaz la orden de protección de retirar al agresor del domicilio de la víctima para la protección de la violencia contra la mujer en el distrito de Aína San Francisco de la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, correspondiente al año 2023? Es denso, ¿eh? A simple vista parece una oración interminable, una locura, pero al diseccionarla no sobra ni una sola coma. Ninguna. Vamos a ver las partes. El adverbio detonante es ¿en qué medida? Luego, la variable central a medir es la eficacia de la orden de protección. Las personas involucradas son claramente las víctimas de violencia contra la mujer El espacio geográfico está blindadísimo. Aína San Francisco, en Ayacucho. y el tiempo está totalmente congelado en el año 2023. Es una coordenada de GPS intelectual perfecta. Me encanta eso de GPS intelectual. Es que, si el investigador omite el año 2023, la pregunta se vuelve infinita. Es imposible de responder científicamente si no la acotas así. Pero ojo, esta ruta cuantitativa, la de los datos duros, se subdivide a su vez en 3 niveles de profundidad. Sí, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Pensando en esto mientras leía, la progresión me recuerda muchísimo a un proceso de investigación médica. El paralelismo con el diagnóstico médico encaja a la perfección para entender esta escalada de complejidad causal. Pues desarrollemos la secuencia. En el primer nivel, la investigación descriptiva busca documentar un fenómeno jurídico exactamente como se presenta en la realidad. Sin tocar nada. Exacto, sin intentar alterar las variables ni establecer una hipótesis de causa y efecto. En tu analogía médica, ¿cómo sería esto? Los síntomas evidentes del paciente. Dice, a ver, hay una temperatura de 39 grados, hay inflamación en la garganta y fatiga muscular. Solo está haciendo un inventario, claro. Sí, el médico no está teorizando todavía sobre qué causó ese estado. Simplemente está documentando la realidad pura y dura.
Llevado al derecho, el manual pone el ejemplo clásico de identificar las características actuales de la protección del medio ambiente en una región específica. Se mapea lo que existe y punto. Y luego el salto de complejidad metodológica se produce al entrar en el terreno de la investigación correlacional. Ah, ahí la cosa cambia. Totalmente. Aquí en objetivo muta. Se busca establecer cómo se asocian dos o más variables en un contexto determinado, cómo se comportan juntas, vaya. ¿Se mueven a la vez? Sí, pero la regla de oro, y esto es sagrado en este nivel, es que la correlación no implica causalidad. No autoriza a afirmar que una variable cause la otra de forma directa. Siguiendo con el paciente en la consulta, la fase correlacional ocurre cuando, digamos que el médico y el paciente notan que cada vez que hay una tormenta y baja la presión atmosférica, las articulaciones del paciente se inflaman y duelen. Claro, coinciden en el tiempo. Hay una asociación matemática indiscutible ahí. Se mueven en paralelo. Pero afirmar en este punto que las gotas de lluvia están golpeando físicamente el cartílago y causando la inflamación sería, un error garrafal. Sería absurdo, sí. El ejemplo jurídico que aporta la metodología es observar la relación entre implementar políticas de igualdad de género en instituciones públicas y la reducción paralela de la discriminación laboral. Ambas curvas en el gráfico coinciden. Genial. Pero la investigación aún no tiene las herramientas matemáticas para probar el impacto causal puro. Y eso nos empuja directamente al nivel más ambicioso de esta ruta cuantitativa. La joya de la corona, la investigación explicativa. Eso es. Aquí el investigador asume el reto monumental de probar la causalidad directa. El diseño busca explicar las causas concretas o los efectos ineludibles de un fenómeno jurídico y exige formular una hipótesis causal súper robusta. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, termina tu analogía médica. Es el equivalente al investigador en el laboratorio que, tras analizar las muestras de sangre del paciente, aísla la cepa exacta del virus que está invadiendo el torrente sanguíneo, destruyendo células específicas y provocando esos 39 grados de fiebre. Causa y efecto puros, demostrados empíricamente. Tal cual. En el terreno legal, esto se traduce en analizar el impacto directo, pongamos, de una reforma procesal penal sobre la reducción de los plazos de resolución en los tribunales. Ya no estamos viendo si coinciden en el tiempo por casualidad. Exacto. Estamos demostrando con datos que la reforma X redujo el tiempo Y en un 40% exacto. Si conectamos esto con el panorama general del diseño de proyectos, la lección subyacente es increíble. ¿En qué sentido? En que la estructura semántica que se elige en el mismísimo primer minuto dicta absolutamente el tipo de ciencia que se va a hacer durante los próximos años de tu vida. Uf, qué presión. Sí. Un simple adverbio de interrogación modifica el verbo y altera tu destino investigador. Preguntar ¿cuáles son las características? Te condena a un trabajo descriptivo, de inventario. Ya, de hacer listas. Pero preguntar cuál es el impacto de arrastra todo tu equipo a un diseño explicativo que requerirá grupos de control, análisis estadísticos complejos y un presupuesto temporal infinitamente mayor. Una sola palabra cambia la arquitectura entera del conocimiento. Es alucinante. Es el poder del lenguaje, sin duda. Es asombroso cómo el lenguaje preconfigura el límite de lo que podemos llegar a descubrir. Pero claro, toda esta ruta cuantitativa con sus fórmulas, sus GPS intelectuales y sus porcentajes, opera bajo una presunción muy grande. ¿Cuál presunción? La presunción de que la realidad se puede medir, fraccionar y meter en una hoja de cálculo Excel. Bueno, claro. Porcentajes de eficacia, tasas de reincidencia, días de retraso judicial. Todo muy matemático. Pero la materia prima del derecho es la experiencia humana, y la experiencia humana es inherentemente desordenada, contradictoria y a menudo incalculable. Totalmente incalculable. Hay un muro enorme contra el que chocan los números. Puedes medir la tasa estadística de discriminación en una empresa, pero ¿cómo mides los valores culturales profundos que la alimentan? Ahí el Excel ya no te sirve de nada. No te sirve. Y para superar ese muro, la metodología da un giro radical hacia la ruta cualitativa. Y ojo, la fórmula de la pregunta cambia drásticamente aquí. Se le da la vuelta por completo. Mantenemos el pronombre, las personas y el contexto sí, pero el núcleo de la investigación ya no es una variable medible, sino un concepto central a explorar. En este paradigma cualitativo se abandona la obsesión por el control de variables rígidas predefinidas. El objetivo ya no es cuantificar cosas, sino comprender la profundidad y la textura de fenómenos complejos.
El texto cita a varios autores para explicar esto, ¿no? Sí, cuando se analiza la literatura metodológica como las aportaciones de Hernández Sampieri o de Olvera García que menciona el manual, las definiciones marcan un contraste brutal con lo de antes. ¿Cómo la definen ellos? La investigación cualitativa se define como expansiva, intrínsecamente abierta y, crucialmente, no direccionada en su inicio. O sea, ¿va sin rumbo fijo inicial? Vas a descubrir. Su meta es abrazar el fenómeno en todas sus dimensiones simultáneas, las tensiones internas, las influencias externas, el peso del pasado en esa comunidad y su realidad presente. Los ejemplos que utiliza el manual para ilustrar esto son muy reveladores. Se plantea, por ejemplo, ¿cuál es el conflicto real entre las instancias municipales formales y la comunidad campesina de Libitaca debido a la administración de justicia basada en sus propios usos y costumbres? Fíjate qué nivel de complejidad. O este otro ejemplo. Sugiere evaluar la fundamentación axiológica de los derechos humanos. Claro. A ver, estos son conceptos que destrozarían literalmente cualquier hoja de cálculo. No se puede introducir un termómetro emocional en una comunidad y obtener un número mágico de tensión axiológica o de choque cultural. Porque se están explorando visiones del mundo totalmente enfrentadas y valores fundamentales. Es el reconocimiento de que ciertos fenómenos jurídicos simplemente pierden su esencia si se reducen a métricas. Pierden el alma. Exacto. La investigación cualitativa se orienta a aprender de las experiencias humanas en su entorno natural, a valorar procesos históricos y a generar lo que se conoce académicamente como teoría fundamentada. Que entiendo que es construir desde abajo, ¿no? Eso es. La teoría y la respuesta nacen desde las perspectivas de los propios participantes que viven el problema, no de una hipótesis de laboratorio impuesta desde arriba por el investigador. Bueno, llegados a este punto, a ver, me pongo la gorra de abogado del diablo un momento. Venga, dispara. Leyendo las definiciones de esta ruta cualitativa en el texto, te confieso que me saltan algunas alarmas lógicas. ¿Alarmas? ¿Por qué? Se menciona repetidamente que este enfoque otorga suma elasticidad y que el investigador llega a apoyarse, y cito, en la experiencia en el contexto y la intuición. Ah, ya sé por dónde vas. Es que, claro, para una mente analítica que viene de ensamblar fórmulas matemáticas inquebrantables en la sección anterior, esto de confiar en la elasticidad y la intuición suena, francamente, peligrosamente a pseudociencia. Entiendo perfectamente la reticencia. ¿No existe un riesgo inmenso de que la investigación pierda todo su rigor científico y se convierta en una improvisación donde los resultados son básicamente lo que el investigador quiso sentir ese día? Bueno, esta es una de las tensiones metodológicas más clásicas que existen, de verdad. Pero la propia disciplina cualitativa tiene defensas estructurales fortísimas contra esa improvisación. A ver, convénceme. Esa apertura y elasticidad iniciales de las que hablas no son un pase libre para la falta de rigor. Son herramientas diseñadas específicamente para permitir que la realidad emerja sin distorsiones. Vale, entiendo el concepto, pero en la práctica. Piensa en esto. Si entras en esa comunidad campesina de Libitaca, con un cuestionario cerrado de respuestas A, B o C, estás obligando a esa cultura a encajar por la fuerza en tu paradigma preconcebido. Claro, lo estás forzando. Estarás generando datos que a nivel estadístico serán perfectos, pero a nivel social son completamente falsos. La intuición en este contexto no es hacer adivinanzas mágicas para nada. ¿Entonces qué es? Es sensibilidad etnográfica. Es una sensibilidad analítica, educada a través de años de estudio, para detectar sutilezas no verbales, códigos de honor o jerarquías jurídicas invisibles que una encuesta de papel jamás registraría. Vale, visto así tiene mucho más sentido. El rigor aquí no se alcanza mediante la estadística masiva encuestando a 1000 personas, sino mediante la saturación de la información y la inmersión profunda en un número mucho menor de casos, pero con una densidad de comprensión absoluta. Me convences, me convences. Esencialmente, es como cambiar un telescopio de amplio alcance por un microscopio electrónico de barrido. Me gustan mucho tus analogías hoy. Es que con el telescopio ves el movimiento de masas enormes a distancia, pero con el microscopio cubres una fracción minúscula de terreno para descubrir la estructura atómica de ese conflicto social. Exactamente. Ambas son herramientas de precisión, pero miden universos distintos. Y bueno, una vez que tenemos esta pregunta maestra formulada, ya sea en la arquitectura súper rígida de lo cuantitativo o en esta inmersión de lo cualitativo, la teoría tiene que dar paso a la acción en algún momento. Hay que ponerse a trabajar. ¿Cómo diseñamos el plan de ataque táctico para responder a esa pregunta?
Aquí es donde entran en juego los famosos objetivos de la investigación. Los objetivos son, digamos, el sistema nervioso del proyecto. Son el puente ejecutable entre la abstracción de la pregunta que hemos hecho y el trabajo de campo real. Y el manual es súper estricto con esto también. Sí, la primera regla arquitectónica, que es innegociable en cualquier manual serio, es estrictamente gramatical. Los objetivos siempre, y digo siempre, deben redactarse encabezados por un verbo en modo infinitivo. Ese verbo es la gran declaración de intenciones, ¿no? Sí, es el motor de la acción. Pero lo que resulta verdaderamente brillante aquí no es el uso del infinitivo en sí, que bueno, es de cajón, sino la frontera semántica infranqueable que se establece entre las dos rutas de investigación que acabamos de discutir. Ah, sí. No puedes usar el mismo verbo para las dos cosas. No puedes intercambiarlos bajo ningún concepto. Para los estudios cuantitativos, el autor exige el uso de verbos directivos, verbos cortantes como un bisturí: describir, determinar, demostrar, comparar o estimar. Claro, son acciones que te anticipan sí o sí un resultado numérico o una causalidad cerrada. Exacto. Mientras que si nos vamos a la orilla cualitativa, la selección de verbos tiene que reflejar esa plasticidad, esa inmersión de la que hablábamos. Se requieren verbos súper distintos: entender, comprender, descifrar, explorar, profundizar. Tienen otra energía completamente. Si el investigador emplea estos verbos cualitativos, está prometiendo tácitamente acercarse al factor humano. Promete desentrañar los significados ocultos tras una práctica social, en lugar de ponerse a contar frecuencias o porcentajes. Esto es vital que quien nos escucha lo entienda. El verbo inicial no es un adorno literario para quedar bien, es un contrato legal y metodológico firmado con quien vaya a evaluar ese trabajo. Es un contrato en toda regla. Si en el documento pones el verbo determinar, el tribunal, el cliente o el jefe del proyecto va a exigir ver bases de datos, correlaciones y gráficos de dispersión. Van a querer ver el Excel. Sí, pero si eliges el verbo explorar, esperarán leer diarios de campo, análisis de entrevistas en profundidad y mapas conceptuales de un contexto cultural. Y tras firmar este contrato con tu objetivo general, el proceso te obliga a disgregarlo, a romperlo en objetivos específicos o secundarios. Y al intentar visualizar este proceso de despiece metodológico que hace el libro, la mejor imagen que me viene a la mente es, sin ninguna duda, la de las muñecas rusas, las matrioscas. La analogía de las matrioscas captura perfectamente la idea de contención jerárquica. ¿Cómo se traduce esto en la mecánica de aislar y atacar el problema jurídico? Pues visualicemos el objetivo general de la investigación como la muñeca rusa más grande de todas. Es imponente. Está bellamente pintada por fuera y contiene absolutamente todo el significado del proyecto en su interior. Vale. Por ejemplo, el manual plantea como objetivo general analizar, y cito, el excesivo uso de la fuerza pública frente a la ejecución extrajudicial. Mirar esa muñeca grande por fuera impresiona un montón, pero no te permite resolver nada operativo. No puedes trabajar con ella cerrada. Tienes que abrirla, y al destaparla encuentras en su interior dos muñecas más pequeñas, claramente separadas, que son tus variables. Las piezas del motor. Eso es. Por un lado, extraes la variable independiente, que sería el excesivo uso de la fuerza por parte de los agentes. Y por otro lado, extraes la variable dependiente, que es la posición de garante frente a la ejecución extrajudicial. Las separas físicamente en tu cabeza. Para que el proyecto avance, tienes que dejar la muñeca grande apartada a un lado y empezar a interrogar a estas muñecas pequeñas, una por una. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo operamos. Este despiece es justo lo que permite que una meta abrumadora y gigantesca se vuelva de repente ejecutable. Se vuelve manejable, claro. Al aislar, por ejemplo, la variable independiente, el famoso excesivo uso de la fuerza, el investigador puede empezar a formular preguntas pequeñitas y específicas solo sobre esa porción de la realidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas normativas de ese exceso de fuerza? ¿O qué impacto directo tiene la inobservancia del principio de excepcionalidad en esas intervenciones policiales? Claro, significa que de esas preguntas tan acotadas nacen los objetivos específicos, que por cierto también tienen su propia fórmula de hierro. En efecto, es que la taxonomía académica de Scriba y Tineo no deja ni un milímetro de espacio para la dispersión. Es súper estricta. Para construir un objetivo específico en la ruta cuantitativa, y presta atención a esto, se debe sumar un verbo en infinitivo, más el pronombre relativo, más la dimensión exacta de la primera variable que sacaste de la matriosca,
más una palabra de enlace lógico, más la segunda variable y lo cierras con la unidad de análisis final. Madre mía, es un puzzle. Seguir esta estructura es literal como trazar un mapa del tesoro infalible. Te obliga a que cada tarea individual y pequeñita que realice el investigador esté inexorablemente anclada al problema central. Te corta de raíz la típica tentación de irte por las ramas. Si el objetivo específico que acabas de redactar no encaja perfectamente en esa fórmula monstruosa, es la prueba irrefutable de que estás perdiendo el tiempo investigando un callejón sin salida que no va a aportar nada a tu muñeca grande. Es una herramienta de disciplina mental brutal. Brutal. Y bueno, al observar todo este panorama metodológico, queda clarísimo que este nivel de análisis profundo no trata solo de, yo qué sé, de aprobar una tesis de derecho en la universidad. Va muchísimo más allá de lo académico. Es un entrenamiento de élite para pensar con claridad en un mundo que es ruidoso y caótico. Totalmente de acuerdo. Dominar este arte de separar el ruido social de la falla estructural. Elegir conscientemente si una realidad necesita ser contada en porcentajes o comprendida en sus raíces y atar nuestra curiosidad a un verbo preciso. Es una habilidad de supervivencia, de verdad. Es una profilaxis perfecta contra la manipulación diaria. Útil tanto para desarmar un argumento falaz en medio de una sala de juntas, como para detectar cuando un titular de noticias está mezclando correlaciones aleatorias para vendernos una causalidad falsa que genere clics y miedo. Es que la claridad estructural inmuniza contra la confusión. Quien comprende cómo se diseña una pregunta rigurosa deconstruye fácilmente las premisas tramposas de los demás. Se hace evidente que quien controla las variables, el espacio y el tiempo de la pregunta inicial, ya ha delimitado y controlado el rango de todas las respuestas posibles. Quien hace la pregunta correcta domina el juego. Y para la audiencia, para cualquier mente curiosa dispuesta a aplicar este superpoder en su vida profesional, dejamos una reflexión final que, fíjate, desafía incluso a esta metodología tan blindada de la que hemos hablado hoy. Uy, a ver, un giro de guión para el final. Todo este andamiaje deductivo que hemos recorrido hoy da por sentado una cosa enorme, que el mundo tiene límites claros. Que es físico y medible. Asume que siempre podremos aislar las variables y definir unas coordenadas exactas de espacio y tiempo, como ese ejemplo de Ayacucho en el año 2023. El GPS intelectual del que hablabas. Eso es. Pero, ¿qué sucede cuando la voluntad de investigar colisiona con realidades tecnológicas que desafían la mismísima física del derecho? Ah, la tecnología siempre rompiendo los esquemas. Imaginemos intentar aplicar la fórmula de la matrioska a las decisiones tomadas por una inteligencia artificial autónoma que de repente genera daños comerciales masivos. O, no sé, a disputas de propiedad que ocurren exclusivamente dentro de mundos virtuales inmersivos. Eso es telita, ¿eh? Claro. ¿Cómo se formula un problema jurídico estricto y se encierra en un espacio y tiempo clásico cuando la acción ocurre simultáneamente en una red descentralizada de servidores globales? Donde no hay fronteras. Y la decisión final fue ejecutada por un algoritmo de caja negra donde el ordenamiento jurídico simplemente aún no ha llegado ni para reaccionar ni para estar ausente. Es un abismo metodológico fascinante. Las viejas fórmulas se rompen. Y con este desafío inmenso sobre cómo se tendrán que estructurar las grandes preguntas del mañana, cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intelectual increíble. Quien nos acompaña tiene ahora en sus manos los planos de esta arquitectura del conocimiento. Aplicarlos frente al próximo mar de información compleja será sin duda la mejor prueba de su poder para disipar la niebla. Nos escuchamos en la próxima inmersión.